¿Qué tanta relación guarda el tamaño de tu cerebro con la inteligencia? El cerebro promedio pesa entre 1300 y 1400 gramos, pero el cerebro de Iván Pavlov pesaba 1500 gramos. Todos tenemos diferentes tamaños de cerebro. El del hombre pesa en promedio más que el de la mujer. ¿Será esto un distintivo de inteligencia? ¿Será que un cerebro más grande es más inteligente o un cerebro más pequeño más tonto? Más que hablar de tamaños, sería hablar de volumen y de peso. El cerebro está constituido por muchos componentes que otorgan su volumen y tamaño final. Además de las neuronas, existen muchas otras células que ayudan a mantener el funcionamiento adecuado de las mismas neuronas. Y existen muchos otros elementos, siendo el agua de los más importantes. El cerebro va perdiendo peso con el envejecimiento. Entre los 30 y los 40 años empezamos a perder volumen lentamente. Se calcula que a partir de los 60 años el cerebro empieza a perder volumen de un 0.2 hasta un 0.5% del volumen total de manera anual. Sin embargo, en enfermedades como en el Alzheimer, esta pérdida de volumen puede ser más, incluso llegar hasta el 1% de pérdida de volumen por año. Para los 70, los 80 años, la pérdida de volumen final puede ser entre el 5 y el 10% de su peso total. Es parte natural del envejecimiento, pero se puede reducir esta pérdida de volumen mientras más sanos hayan sido nuestros hábitos durante la vida, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, haciendo ejercicios cognitivos. En el reino animal existen cerebros muy pesados y con proporciones sorprendentes. El cerebro de una ballena azul pesa aproximadamente 7 kilos, el de un elefante 5 kilos, un delfín supera al del humano con 1.6 kilos. Un gorila tan parecido a nosotros tiene un cerebro de 500 gramos aproximadamente. Aquí es donde empieza a tener sentido hablar de proporciones. El cerebro de una ballena azul representa tan solo el 0.005% de su peso total, el del elefante un 0.1%. En cambio, el del ser humano equivale a un 2.3% en proporción. Sin embargo, el del cuervo va más allá. Con tan solo 15 gramos, este representa un porcentaje del 3% de su peso corporal en proporción. El cuervo es uno de los animales más subestimados en todo el planeta. En muchos aspectos rivaliza e incluso supera a otros animales como el delfín en habilidades cognitivas. Pero en el reino animal la inteligencia no solo depende del tamaño o de la neuroplasticidad, sino del propósito. El cerebro registrado más grande en la actualidad pesaba aproximadamente 2.850 gramos. Este cerebro fue reportado en un hombre con macrocefalia, y aunque el peso era casi más del doble de un tamaño normal, esto no representaba una inteligencia superior. Todo lo contrario, este cerebro fue reportado en una persona que tenía epilepsia y deficiencia mental, en contraste con el cerebro de Albert Einstein, que tan solo pesaba 1230 gramos. Si esto te voló la cabeza, imagina lo que sigue. Suscríbete para más datos que te hacen pensar. ¿Puedes pesar tu cerebro? Claro que lo puedes pesar, pero para ello necesitas morir. Pero no, ya en serio. En vida se pueden realizar estimaciones aproximadas del volumen y peso con estudios de resonancia magnética, aunque estos no son exactos. Para saber el peso exacto se necesita realizar una autopsia, sacar el cerebro, ponerlo directamente en una báscula y pesarlo. Existen ciertas enfermedades en neurología en las que sí necesitamos o sí nos sirve medir el volumen cerebral. Sin embargo, tú no te preocupes por cuál es el volumen de tu cerebro, porque el tamaño no lo es todo. Volviendo a la pregunta original, la respuesta es no. El tamaño, el volumen o el peso del cerebro no tiene nada que ver con tu inteligencia. Así como todas las variaciones que existen entre cada individuo, la altura, el peso, la densidad ósea, el tamaño en diferentes órganos varía. No solo la del cerebro. El tamaño del corazón y los pulmones, por ejemplo,
puede variar dependiendo de la edad, el sexo, la genética, si se realiza ejercicio físico. Como regla general, el tamaño del corazón ocupa el tamaño de un puño cerrado. Sin embargo, los atletas pueden tener un corazón más grande por hipertrofia fisiológica, lo cual en ellos es normal. Lo importante no es solo el tamaño, sino que su función sea eficiente. Así como en el pulmón y el corazón, el tamaño del cerebro no es tan importante, sino más bien su función, y no siempre está relacionado con la capacidad intelectual. Personas con cerebros más pequeños pueden tener habilidades cognitivas iguales o superiores, como vimos en el caso de Einstein. La eficiencia de las conexiones neuronales y la salud de las neuronas es más importante que el peso o el volumen bruto. No, como siempre se ha dicho, el tamaño no es lo más importante, sino cómo se use. Nos vemos en el próximo video.